Ya, como les comentaba nuevamente, para iniciar la grabación de la clase, el tema de hoy es dengue, que es una enfermedad, como les estaba mencionando, causada por un virus, ¿no? Que se transmite a través de la picadura del mosquito hembra del género Aedes, Aedes aegypti. Es una enfermedad endemoepidémica transmitida por la picadura de este mosquito del hembra Aedes aegypti. Es una enfermedad sistémica y dinámica que en algunas oportunidades puede pasar asintomática, en otros periodos causar expresiones leves, pero también graves y no graves. El periodo de incubación aproximadamente 7 a 14 días y como les comentaba antes de la grabación, es que estamos teniendo actualmente casos reportados en el departamento de Cajamarca, específicamente en los distritos de San Ignacio y Jaén. Es una enfermedad que también ocasiona en otras localizaciones como es Amazonas, específicamente en los distritos de Bagua Grande, Bagua Chica y Utcubamba, que es por el departamento de Amazonas. Entonces, es una alerta epidemiológica la enfermedad de dengue, porque si no es tratado y llevamos una expresión grave, en realidad tiene una alta tasa de mortalidad. Este mosquito tiene hábitos domiciliarios porque la transmisión es predominantemente doméstica. Generalmente este mosquito pica a los horarios de 5 de la tarde hacia adelante. ¿Ya? Es considerado un arbovirus, es muy importante a nivel mundial, ya que tiene en términos de morbilidad y mortalidad e impacto económico. Entonces el dengue sobre todo se da en zonas también tropicales, ¿no? A nivel mundial, y Perú no es ajeno a la infección de este causante de este virus. Ahora, el agente del virus, en cuanto a su aspecto etiológico, pertenece a la familia Flaviviridae, en lo cual por método de biología molecular y aislamiento viral se puede distinguir 4 serotipos: el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. El que está más en Perú es el tipo 2 y el tipo 4. Y son los que también se complican más, ¿no? Tienden más a la expresión grave de la enfermedad. Entonces, la inmunidad es serotipo específica. ¿Qué significa eso? Porque yo me puedo infectar por los 4 serotipos en diferentes periodos de la enfermedad, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy día yo me infecto con un serotipo el 1, de repente me recupero y acá 2 o 3 meses me vuelve a picar el mosquito y hago otro serotipo, el 2. Nunca voy a hacer el mismo serotipo, siempre voy a hacer un diferente serotipo en cada infección que me produzca por el dengue. Se ha visto que una persona se puede infectar hasta por los 4 serotipos, ¿no? Pero hasta ahora, reportes en Perú, solamente se ha visto que una persona puede infectarse hasta por 3 serotipos. 4 en realidad no hemos encontrado hasta ahora, solamente 3 serotipos se encontrado una sola persona que se puede infectar. Entonces, ese es el término inmunidad serotipo específica, ¿no? Inmunidad homóloga, porque vas a contagiarte con el mismo dengue, y serotipo heteróloga, porque te puedes contagiar una vez por el 1, otra vez por el 2, otra vez por el 3, pero nunca por el mismo, ¿ya? Entonces, en cuanto al dengue, las formas más graves, como les mencioné, es el 2 y el 3, han sido asociados a la mayor cantidad de casos graves y fallecidos, como es el caso de Perú. En cuanto a la fisionomía, ¿no? La taxonomía de este vector, pertenece al reino Animalia. Filo es un artrópodo de la clase insecta, es un díptero, es un género Aedes de la especie Aedes aegypti. Ese es en cuanto a la configuración de este vector del mosquito Aedes aegypti. Al ser un virus, tiene igual una configuración así como el coronavirus, como ustedes podrán ver acá, está constituido, es una partícula que aproximadamente esférica, que mide aproximadamente entre 40 y 50 nanómetros de diámetro y que consta de sus estructuras, ¿no? Que son, como todo virus, una capa envolvente, una membrana y una cápside, ¿no? Y en el interior, pues, se encuentra lo que es el genoma del ARN. Es un virus también, así igual que el coronavirus, es un virus ARN. Además, tiene proteínas alrededor no estructurales divididas en NS1, el 2 que se divide a su vez en 2A, 2B, el 3 y el 4A. ¿Ya? Y el 4 se divide también en 4A, 4B y el NC5. Entonces, tiene proteínas no estructurales que son 5, 1, 2, 3, 4 y 5. La 2 se divide en A y B, la 3 no se divide, la 4 en A y B y la 5 también es sola.
Entonces, el genoma viral, como les mencioné, tiene 3 proteínas estructurales, la cápside, que rodea todo, es el interior que rodea todo, al ácido nucleico, al ARN, la membrana y la envoltura, ¿no? Que es la glicoproteína E, que es la principal, es el método de ingreso, ¿no? Así igual que el coronavirus, que es la proteína S, ¿no? La espiga, igual este dengue, la glicoproteína E es el ingreso hacia a lo que es el organismo de las personas, ¿no? Entonces, la fusión de la membrana de esta glicoproteína E induce a la formación de anticuerpos neutralizantes, inhibidores de la hemaglutinación y anticuerpos inmunoamplificadores. Además, en ella se encuentra o se localiza el receptor viral y es la forma como ingresa, ¿no?, a través de esta glicoproteína hacia el organismo de nosotros. El genoma viral contiene 7 proteínas no estructurales que ya les había mencionado, ¿no? Hasta las 5, cada una en su subdivisión. El dengue es un problema, pues, de salud pública, no solamente a nivel del Perú, sino también a nivel mundial, debido a factores de riesgo, dentro de ellos el cambio climático, el aumento de la población mundial en áreas urbanas de ocurrencia rápida y desorganizada, porque sabemos nosotros que en Lima, pues, hacen invasiones y muchas de esas invasiones no tienen, pues, no tienen agua, no tienen desagüe, almacenan sus aguas en depósitos por mucho tiempo, hay escasez del agua que hace que almacenen en depósitos de agua, a veces en llantas, que son el caldo de cultivo para poder atraer estos mosquitos a los Aedes aegypti y nos ocasionen, pues, esta enfermedad, ¿no? Entonces, la insuficiente provisión de agua potable que obliga, pues, al almacenamiento, como les mencioné, en recipientes habitualmente descubiertos, porque muchos compran cilindros, almacenan ahí su agua, una que no lo lavan constantemente, otro que compran a veces cilindros y no lo tapan, ¿no? Entonces están a la intemperie, o otro es que por no gastar también mucho el agua, porque también no es tan barato, pues el agua a comprar, generalmente almacenan por largo tiempo esas aguas y en realidad eso también es, como les mencioné, es un foco de infección para esta enfermedad. La inadecuada recolección de residuos, recipientes descartables, ¿no? Es un criadero de mosquitos, al igual que neumáticos desechados, producen también la infección de esta enfermedad. A esto se suma, pues, el aumento de viajes y migraciones, fallas en el control de vectores y, bueno, falta de una vacuna eficaz para prevenir la enfermedad. Más adelante les voy a hablar de una vacuna que también sí la tenemos en Perú, pero solamente se aplica en zonas endémicas, aunque aún no está muy aprobado para todos los serotipos, por eso es que no está dentro del programa de vacunación para el dengue. El Aedes aegypti, el método de transmisión es en envases caseros que pueden almacenar agua, como por ejemplo los tachos, tanques, floreros también, portamacetas y otros. Y recipientes extra domiciliarios, como les mencioné, mucho utilizan también en ciertas invasiones en Lima, sobre todo, neumático, en piletas en desuso, ¿no? Residuos orgánicos, botellas, latas, envases de plásticos, que son el reservorio para estos mosquitos. Como les mencioné, pueden picar a cualquier hora del día, pero sobre todo a partir de las 5 de la tarde o 6 de la tarde es la hora de elección de este mosquito para producir la infección, ¿no? Se alimenta en los ambientes interiores durante la noche y si hay luces encendidas es también un factor predisponente para la transmisión de este mosquito. La transmisión de este mosquito, como les mencioné nuevamente, es por la picadura de la hembra de la Aedes aegypti, que ha picado primero a una persona sana y luego va e infecta a otra persona, ¿no? No hay transmisión de persona a persona ni a través de las fuentes de agua, o sea, tiene que haber una transmisión de un vector, en este caso el zancudo, pica a una persona enferma y luego este zancudo infectado va y pica a otra persona sana, ¿no? Entonces, este es el ciclo de replicación y de transmisión. Entonces, el virus, ¿no?, se transmite al ser humano por medio de la saliva del mosquito de la hembra, ¿no? Se replica en los órganos diana, ¿no? Mira, acá tenemos un mosquito infectado. Viene, pica a una persona sana, esta persona sana se infecta, ¿no? Se replica en los órganos diana, ¿no? Se libera la circulación sanguínea y viene otro segundo mosquito y pica a esta persona ya enferma, ¿no?, que ya tiene en su circulación sanguínea la infección de este mosquito que lo infectó. Entonces, este mosquito,
¿no? Llega otro mosquito sano y pica a esta persona enferma, y ahí es cuando se infecta este mosquito y va a otra persona sana a transmitir la enfermedad. En lo que es el mosquito cuando infecta, en su zona lo deglute hacia lo que es todo su tubo digestivo, en la cual ya después llega a las glándulas salivales, y es la glándula salival cuando uno se pica por este mosquito, es el método de ingreso hacia una persona sana. Entonces no es que se transmita de persona a persona, sino tiene que haber una transmisión a través del mosquito Aedes aegypti. El periodo de incubación promedio se escribe entre 3 y 14 días, pero una media aproximadamente, como mencioné al inicio, el periodo de incubación son aproximadamente 7 días, ¿no? En realidad el dengue no distingue color, raza y sexo, puede ser afectada a cualquier tipo de persona, incluso en los extremos de la vida, tanto niños como adultos mayores, ¿no? Mucho depende también del sistema inmunológico para poder superar y hacer anticuerpos contra esta enfermedad y poder curarnos de esta enfermedad del virus del dengue, ¿ya? Entonces, este es el ciclo de vida del mosquito, todos los periodos por el cual pasa hasta poder producir la infección y ser un mosquito maduro, el hembra Aedes aegypti, y producir la enfermedad. El periodo de transmisión, los enfermos, personas suelen ser infectados a los zancudos después de un día anterior hasta el final del ciclo del febril, en un promedio de 5 días, ¿no? El mosquito se torna infectante a los 8 a 12 días después de alimentarse con la sangre, y así continúa toda su vida por 45 días. O sea, tenemos acá una persona, por ejemplo, ¿no? Enferma. Viene un mosquito, se infecta, ¿no? El mosquito acá tiene, ¿no? Acá tenemos la persona enferma, viene un mosquito sano, se inyecta de la enfermedad de la persona que está enferma. Es un mosquito ya infectado, va hacia una persona sana, lo infecta y produce pues la enfermedad en el ser humano. Este mosquito infectado puede durar hasta 45 días con esta infección del dengue y puede transmitir dentro de esos 45 días a otras personas enfermas. Dentro de las manifestaciones clínicas, como les mencioné, muchas de las personas pueden picarse este mosquito y no desarrollar la enfermedad, es de la manera asintomática. Hay casos autóctonos, quiere decir, son aquellas personas que se transmiten por la enfermedad en la misma área donde ha habido la presencia del vector infectado. Y los importados son aquellos en los que el paciente adquirió la enfermedad en un área distinta a la que reside o se hizo el diagnóstico. O sea, autóctonos. Yo vivo, por ejemplo, en una zona endémica como es ahorita, que es Jaén, y me infecto ahí, ¿no? Me pica ahí el zancudo en mi propio domicilio y hago la enfermedad en mi domicilio. Esos son los casos autóctonos. Importado significa que viene un familiar a visitarme a Jaén, se infecta ahí de la enfermedad y luego se va a Lima, y ahí es donde desarrolla todos los síntomas clínicos de la enfermedad. Ya, las infecciones sintomáticas pueden variar desde formas leves, como les había mencionado, que solamente se manifiestan a través de un cuadro febril agudo de una duración limitada de 2 a 7 días, ¿no? A otros cuya fiebre se asocia a un malestar general, cefalea, el dolor característico, dolor retroocular, dolor muscular y dolores articulares, ¿no? Entonces son personas que generalmente la clínica te va a decir de que tienen pues la fiebre, los dolores, incluso algunos le llaman el dolor que les rompe los huesos, ¿no? Es la enfermedad rompe huesos, y el dolor retroocular. Entonces eso es lo característico de esta enfermedad. En más del 50% de los síntomas pueden incluso asociarse a problemas dermatológicos. Como ustedes podrán ver, vemos un exantema acá de un paciente en la región anterior del muslo, ¿no? En la región femoral, toda la región anterior que está todo eritematoso, ¿no? Entonces, es una de las manifestaciones clínicas que no es patognomónico, pero puede acompañarse en algunas infecciones del dengue, ¿no? Algunos casos de dengue pueden evolucionar a formas graves, dengue grave, en la cual ya las manifestaciones
clínicas ya no solamente es fiebre, malestar general o dolor articular, sino ya hay manifestaciones hemorrágicas. Hay una pérdida de plasma debido a la permeabilidad vascular, lo que ocasiona un incremento del hematocrito. Hay colecciones líquidas en cavidades serosas, derrame pleural, ascitis, derrame pericárdico, lo que puede llevar todo esto a un cuadro, un shock, en realidad hipovolémico, ¿no? En la cual puede producir la mortalidad del paciente. Los casos de dengue grave son más frecuentes en pacientes que ya padecieron algún dengue por algún serotipo, o sea, tuvieron una infección primaria. Como yo les había mencionado al inicio de la clase, uno se puede infectar por los 4 serotipos. Y entonces la persona que se infecta por 2 o 3 serotipos, probablemente cada vez que se infecte va a desarrollar una enfermedad mucho más grave del dengue, ¿no? Entonces, que puede ser mucho más grave que la primera vez que le dio el dengue. Entonces, la clasificación del dengue se divide en dengue sin signos de alarma, ¿no? Y con signos de alarma, y en un dengue grave, ¿ya? En la cual en el dengue grave vamos a tener un escape severo de fluidos, hemorragia severa y daño severo de órganos, ¿no? Entonces, el dengue vamos a dividirlo, como les mencioné, en dengue con o sin signos de alarma y en dengue grave, ¿ya? Entonces, hay dengue probable en la cual tenemos la sospecha, ¿no?, de que haya una infección de este virus, pues sobre todo por la clínica, ¿no?, en la cual vamos a tener fiebre asociada a 2 o más de los siguientes criterios: fiebre más náuseas o vómitos o rash, fiebre más mialgias y artralgias, fiebre más un test de torniquete positivo, o encontramos en el examen de hemograma una leucopenia. Los virus tienden a producir leucopenia a nivel del hemograma. Signos de alarma es cuando ya, aparte de tener estos síntomas anteriores, voy a tener dolor abdominal, sobre todo a la palpación, como si fuera un abdomen agudo, los vómitos persistentes, acumulación, ¿no?, de fluidos, sangrado de mucosas, un paciente que está letárgico, cuando hay hepatomegalia, y ya vamos a tener un aumento de hematocrito. Entonces, y también la caída de las plaquetas. Entonces, acá ya no solamente tenemos un dengue probable con síntomas más perennes, sino vamos a tener ya con signos de alarma, ¿no? Dentro de los criterios de dengue, sobre todo cuando hay de dengue grave, ya tenemos un escape, ¿no?, de fluidos, de plasma. Entonces vamos a tener un shock hipovolémico, acumulación de fluidos y de estrés respiratorio, una hemorragia severa y daños severos de órganos, incluso llegando a producir un SID, ¿no?, incluso ocasionando problemas hepáticos con aumento de enzimas hepáticas, ¿no?, el AST y el ALT mayor de 1000, y en cuanto al sistema nervioso central vamos a tener alteración del sensorio, y también vamos a tener problemas cardiológicos como es la cardiomegalia, así como puede haber derrame pleural en otros también órganos como es derrame. Los casos leves de dengue, cuando se presenta sin signos de alarma, por lo general es una persona que tiene 7 días de evolución, su periodo de incubación, en la cual en esos 7 días, después del periodo de incubación, va a tener una clínica de artralgia, mialgias, cefaleas, como les mencioné, el dolor ocular y retroocular, puede haber dolor lumbar, ¿no? Y en algunas ocasiones, como les mencioné, en 50%, un rash, una erupción cutánea, sobre todo en miembros inferiores, ¿no? Los casos de dengue con signos de alarma es cuando ya es todo caso probable y ya vamos a tener signos de alarma, como les había mencionado, el dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, disminución de la temperatura, incluso llegando a la hipotermia, disminución de la diuresis, alteración del sensorio, ¿no?, un paciente letárgico, ya vas a ver en lo que es su examen, en un hemograma simple tú puedes ver la evolución de un paciente con dengue, leucopenia, disminución de las plaquetas, aumento de hematocrito. Entonces son signos de alarma que nos está indicando que a un paciente de una evolución de caso sin signos de alarma ya nos está evolucionando a un caso de dengue con signos de alarma, ¿no? Entonces el dengue no solamente produce pues afectación sobre todo a órganos más específicos como es la encefalitis,
la miocarditis, hepatopatía y la insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, por eso es que el dengue es llamado también una enfermedad sistémica y muy dinámica, porque en horas de estar en un dengue quizás considerado un caso leve y sin signos de alarma, en horas puede pasar a un caso ya más grave con signos de alarma, que es un paciente que no es de manejo ya en domicilio, sino tiene que ir a un centro hospitalario, ¿no? Entonces, para ya manifestaciones clínicas, cuando un paciente ya hace toda la clínica de dengue y ya no es asintomático, se divide en tres etapas. Una etapa febril, ¿no?, en la cual hacen la gran mayoría de los pacientes, una etapa crítica y una etapa ya de recuperación. La etapa febril es la etapa en la cual más desarrollan o es el caso más leve de dengue que hacen casi la gran mayoría de las personas. En la etapa de la fase febril, bueno, la misma fiebre produce deshidratación y la deshidratación puede ocasionar desórdenes neurológicos, hasta convulsiones, sobre todo convulsiones febriles en niños. La fase crítica es una fase en la cual ya un paciente entra y hay una extravasación de plasma, hay una hemorragia severa, aumento hematocrito, disminución de plaquetas, hay una leucopenia severa, ¿ya? Y una fase de recuperación en la cual ya hay una hipervolemia que solamente con el fluido endovenoso o se podría haber excedido en eso y se ha prolongado en este periodo de la fase de recuperación. Entonces, en la fase febril, aproximadamente el periodo de duración es de 2 a 7 días, con los síntomas clásicos, náuseas, dolor retroocular, cefalea y fiebre, ¿no? En cuanto al hemograma, hay disminución de glóbulos blancos y hay que estar atentos si es que nuestro paciente en los días va a evolucionar ya a una fase crítica, ¿no? Entonces, no olvidarnos de las tres fases: fase febril, fase crítica y fase de recuperación. Y como les mencioné, el dengue es muy fluctuante y en cuestión de horas un paciente puede pasar de una fase febril a una fase crítica, una fase de recuperación o incluso al fallecimiento del paciente. En la fase febril es frecuente, como en cuanto al hemograma, la leucopenia, linfocitosis relativo, trombocitopenia e incremento de transaminasas. Algunos pacientes pueden desarrollar ciertas manifestaciones, pero hemorragias muy leves, quizás por ahí una hemorragia nasal, ¿no?, una epitaxis, unas gingivorragias, petequias o ciertas púrpuras o equimosis, pero no hacer unas hemorragias graves, ¿no? En cuanto a la fase febril, si nosotros hay que estar constantemente controlando a nuestro paciente, ¿no? Si, por ejemplo, nuestro paciente en 48 horas posterior cede la fiebre, también hay que estar alerta, porque también si cede mucho la fiebre de manera brusca, nos puede llegar también un paciente que nos está haciendo hipotermia, y eso nos indica que ya hay una extravasación del plasma, y eso también nos habla de una hipovolemia, de un shock hipovolémico. Entonces hay que estar atento también al control y a la caída del enfermo, de la fiebre, perdón. Entonces, la caída de fiebre también en el enfermo puede como mejorar o también nos puede indicar que está empeorando nuestro paciente. Entonces, pero ahí lo que hay que observar no solamente es la fiebre, sino hacer controles de hemograma y ver los signos de alarma que siempre les estoy mencionando, ¿no? El dolor abdominal, vómitos persistentes, y si sobre todo yo tengo la sospecha de derrame seroso, ya sea en pericardio, ya sea en pulmón, entonces a través quizás de una ecografía o una radiografía de tórax, ese es un paciente que no está evolucionando bien. Y si hace sangrado ya de mucosas muy excesivo, tampoco no está evolucionando bien el paciente. Si tiene ya irritación en el estado neurológico, si hay un aumento, hay una hepatomegalia y hay un incremento brusco de hematocrito, pues lamentablemente nuestro paciente no está evolucionando bien. Entonces, de una fase febril ya nos está pasando a una fase crítica en la cual ya hay extravasación del plasma, ¿no?, en la cual ya hay shock hipovolémico, la piel fría, el pulso débil, taquicardia, hipotensión, ¿no? Y los signos que se puede ver a través del hemograma es el hematocrito sube, baja lo que es plaquetas, ¿no? Y el shock hipovolémico puede durar algunas horas y luego producir incluso un SEIDE, que puede producir un distrés respiratorio con hemorragias masivas, falla multiorgánica y fallecimiento de nuestro paciente. No es necesario esperar mucho que de una fase febril pase a una fase crítica, ¿no?, y evolucione peor nuestro paciente. Tenemos que llegar a un diagnóstico precoz,
hacer transfusión de plaquetas, no reponer esa hidratación, mejorar ese shock hipovolémico, sobre todo desde un inicio, desde la etapa febril en que tú tienes sospecha que este paciente no va a evolucionar bien, que te va a pasar una fase crítica y uno tiene que recurrir a la hospitalización, mejorar lo que es electrolitos, mejorar la hidratación para evitar que pase una fase crítica. Porque no todos necesariamente una fase crítica se logran recuperar, porque en esta fase crítica, incluso como ustedes podrán ver, puede llegar hasta un 50% de la mortalidad, ¿no? Son pacientes que a veces la plaquetopenia, la trombocitopenia, hace que tenga pues un mayor mecanismo de inmunomediado con anticuerpos antivirales, con reacción cruzada contra plaquetas, y esa sea la causa del fallecimiento de nuestro paciente, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un hemograma de control y vemos que nuestro hematocrito baja, que nuestras plaquetas suben, que no hay leucopenia, entonces nuestro paciente sí va a evolucionar bien. Pero si eso persiste, no es bueno el pronóstico. En la fase de recuperación, en la cual ya se hace evidencia la mejoría del paciente, pero en ocasiones existe ya una sobrecarga de volumen, o sea, ya hidrataste más de lo normal a tu paciente y ya tienes una sobrecarga de reabsorción de líquidos, ¿no? También puede aparecer en esta etapa un exantema tardío en el sexto, noveno día, hasta incluso en el 15º día, que afecta sobre todo a las palmas de las manos y las plantas de los pies, ¿ya? Que son eritemas rojos, ¿ya? El diagnóstico generalmente del dengue es clínico hasta ahora. El periodo de incubación es muy importante, es hacer un diagnóstico epidemiológico, para eso es la anamnesis, la historia clínica, señor, ¿dónde estuvo anteriormente? Si, por ejemplo, llega una persona en Lima, tú lo diagnosticas, señor, usted viajó hace poco, cómo vive usted en su domicilio, cómo almacena su agua, cómo tiene agua, luz, desagüe, tenemos que preguntar todas esas cosas, ¿no? Y el antecedente epidemiológico se ha hecho viajes al interior del país o incluso al extranjero, porque donde también hay, porque el dengue también es a nivel mundial, entonces hay que preguntar todo eso, ¿no? 7 días antes, qué contactos tuvo, ¿no? En qué lugar o cómo vive esa persona. Y si asociado a la fiebre el paciente ya empieza a tener todos estos síntomas, o sea, fiebre más 2 de estos síntomas, es muy probable que sea dengue, ¿no? Después dentro del diagnóstico hay que identificar en qué fase se encuentra el paciente. Está en una etapa febril, está en una etapa crítica ya con signos de alarma, es una etapa de recuperación, entonces hay que también saber en qué fase está el dengue. Existen signos de alarma, hay que ver, pues, nuestro paciente está somnoliento, está deshidratado, ¿no? ¿Cuál es el estado hemodinámico de hidratación? Pues nuestro paciente ya está en shock seco. Entonces, el diagnóstico es clínico, pero nos apoyamos mucho de exámenes de laboratorio. Probablemente ustedes en su serum vayan a tener pacientes con dengue, en la cuales tienen que ustedes hacer a través de la clínica, epidemiología, y quizás más que un hemograma es más que suficiente para poder llegar al diagnóstico. Si es que ustedes en su centro de salud cuentan con cultivo para poder diagnosticar el dengue, en buena hora. Si cuentan con radiografía de tórax o una ecografía para ver si hay complicaciones de derrame pleural o un ecocardiograma, pues en buena hora para ver si hay líquidos libres en cavidad. Sabemos que ya está avanzando una fase crítica, ¿no? Pero si no tienen esto ustedes en el serum, más que con un hemograma pueden hacer seguimiento, ¿no? La hidratación, hidraten bien hasta que quizás puedan transferir a sus pacientes a una ciudad donde le puedan dar mayor atención a nuestros pacientes. El test serológico también se desarrolla para el dengue, así como para el virus del coronavirus, el IgG y el IgM. Así como igual el coronavirus, el dengue también, el IgM te habla de actividad de la enfermedad y el IgG que ya tuvo en algún momento la infección por la enfermedad. El tratamiento, por lo general, se divide en 4 grupos a los pacientes para el manejo terapéutico y de seguimiento. El grupo A se divide a los pacientes que tienen dengue sin signos de alarma ni comorbilidades, porque toda enfermedad viral, como les mencioné, también mucho depende del sistema inmunológico. Entonces, si el dengue da a una persona con diabetes, pues tiene probablemente un dengue en la cual va a desarrollar alguna complicación, algún signo de alarma.
Entonces, el grupo A van a ser aquellos pacientes que tienen dengue sin signos de alarma ni comorbilidades. El grupo B va a ser aquellos pacientes que tienen dengue sin signos de alarma, pero ya hay alguna comorbilidad o riesgo social. El grupo C ya es un paciente con dengue y con signos de alarma. Y el grupo D son pacientes con dengue grave. Entonces, el grupo A en realidad es un paciente que tú lo puedes manejar en tu domicilio, es aquel que no tiene signos de alarma y no tiene comorbilidades. Es aquel paciente que te tolera la vía oral, orina normal, no presenta ningún signo de alarma, no tiene un hematocrito normal, no tiene condiciones sociales ni comorbilidades asociadas, ¿no? Es de repente un paciente casi asintomático, ¿no? En la cual quizás por ahí tuvo un dolor de cabeza, que tú lo controlas con paracetamol, hidratación, y la fiebre también lo controlas con su paracetamol, pasa el periodo de la enfermedad y se recupera automáticamente. Pero sí es recomendable, si tú tienes la sospecha de que tu paciente pueda complicarse, siempre pidan un hemograma, ¿no? Su hematocrito, su recuento de plaquetas, y está la alerta dentro del periodo de la enfermedad si hay algún signo de alarma. Dentro de lo que se indica, como ya les había mencionado, es el reposo, ingerir líquidos abundantes, promedio 5 vasos o más al día. Por lo general se receta 3 litros de agua tibia o, bueno, 3 litros de agua. Sobre todo bastante hidratación, no consumir muchos alimentos, o sea, que sobrecarguen, sino líquidos, o sea, que sean sus sopas, jugos naturales, ¿no? El paracetamol, compresas de agua tibia para poder bajar la fiebre, ¿no? Y también no solamente hay que tratar al paciente, sino también tratar al hogar, ¿no? Ya educarle al paciente que no tiene que almacenar así el agua, que cómo tiene que manejar sus reservorios, tiene que lavar sus depósitos, tapar sus depósitos, cuánto tiempo tiene que durar el agua en esos depósitos, porque si no el paciente nuevamente se va a contagiar probablemente otra vez de dengue y quizás de otro serotipo, y como les mencioné, cada que uno se infecta de dengue, cada vez es más mortal la enfermedad. Se debe evitar lo que es corticoides, no se indica antiinflamatorios, aspirina, naproxeno, no, solamente su paracetamol, ¿ya? No usar antibióticos porque es un virus, entonces no actuaría ahí el tratamiento antibiótico. Los cuidados en el hogar, ¿no? Siempre hay que mencionar al paciente si hay signos de alarma, que pues busque ya el apoyo de un centro de salud, ¿no? Si empieza a tener sangrados fuertes, vómitos, que no ceden ni con el tratamiento ni con la buena hidratación, ¿no? El grupo B ya es aquellos que tienen el dengue, pero ya son pacientes que tienen ya alguna comorbilidad, ¿no? En la cual ya vamos a encontrar, son pacientes que es preferible hospitalizarlo porque se puede complicar, ¿no? Sus plaquetas, si están menores de 100, hay que ponernos en alerta, ¿no? Y como les mencioné, los factores de riesgo están dentro de ellos: diabéticos, obesos, lactantes, en los extremos de la vida, ya sean niños o sean adultos mayores, enfermedades renales, y los que tienen riesgo social, es decir, pacientes que tú ves que de repente no tienen alguna comorbilidad, pero vive solo, no hay quien lo atienda, sin medio de transporte, o sea, es decir, que si él se complica, no va a haber quien lo lleve hacia el puesto de salud. Entonces, a esos pacientes con riesgo social también lo tienes que mejor hospitalizar, ¿no? En este grupo no tienen signos de alarma, tienen dengue con comorbilidades, pero no tienen signos de alarma. Hay que al igual que el grupo A, incentivar la tolerancia oral, si es posible ya hidratar con suero fisiológico al 9% o lactato de Ringer, ¿no? Y siempre hacer un control de hemograma para poder ver cómo está su hematocrito y plaquetas, que es el que nos da el pronóstico también de lo que es la enfermedad. Entonces, en el grupo B se debe hospitalizar al paciente, ¿para qué? Para evaluar sus signos de alarma, evaluar también su glicemia, ¿no? Si es un paciente diabético, vigilar la presencia de hipotensión, ¿no? Pero si hay ya deterioro de todas las constantes vitales, incremento de hematocrito y baja las plaquetas, y ya sabes que es un paciente que ya está entrando al grupo C. Entonces, el grupo C requiere ya un tratamiento de urgencia, es un paciente con ya dengue grave, en la cual hay una fuga importante de plasma, ya nos está llegando a un shock hipovolémico,
con extravasación de plasma, sangrado importante, daño ya de órganos blancos. Entonces, el paciente en el grupo C va a tener también un pulso fino, una presión del pulso aproximadamente menor de 20 milímetros de mercurio, una hipotensión arterial también más tardía. Es un paciente también que ya te va a tener dos o más criterios de que está yendo a una gravedad en la cual va a tener oliguria, aumento del lactato, acidosis metabólica, presión de perfusión capilar periférica mayor de 5 segundos. Entonces, estos criterios, los antes mencionados, si tú ves a un paciente, por lo menos dos de estos criterios, es un paciente que no está evolucionando bien pese al tratamiento que le estás dando. En el grupo C, en la cual ya nuestro paciente ya cuando no entra a nuestro shock por este shock hipovolémico, va a haber un desequilibrio entre la oferta y la demanda, entre el dióxido y la ventilación de oxígeno, ¿no? Es un paciente que incluso vas a necesitar ir saturándolo y van a necesitar balón de oxígeno. Vas a tener un paciente que va a tener una bradicardia, pérdida de líquido intermitente, inflamación, disfunción miocárdica, daño neurológico, ¿no? Puede haber, ya en este paciente ya hay ausencia de fiebre o hipotermia. Y el sangrado que también es presente en estos pacientes, ¿no? Entonces, un paciente en el grupo C, en la cual ya tienes un dengue grave, hay un aumento de la permeabilidad de capilares, hay pérdida de plasma, hay hipovolemia, llegando a un shock hipovolémico por apertura de un tercer espacio, hay una tormenta de citoquinas por un patrón inflamatorio, un shock distributivo o mixto incluso llega a ser nuestro paciente, causando pues la mortalidad. Entonces, si el paciente no mejora a pesar de la administración de volumen, uno ya tiene que sospechar que hay una falla de la bomba de miocardio, hay alguna comorbilidad que no deja que nuestro paciente mejore, acidosis persistente, hemorragias ocultas e incluso coinfecciones. Esta infección por dengue incluso se puede coinfectar con bacterias también y producir incluso neumonías por bacterias a nivel pulmonar. Los criterios de alta para un paciente con dengue es cuando hay ausencia de fiebre por más de 48 horas, cuando la manifestación clínica, que es lo que más debería mandar a todo paciente, la clínica es lo que manda, si ya nuestro paciente está más consciente, tiene apetito, ya orina, ya no está en oliguria, no hay distrés respiratorio, es un paciente que ya está con criterios de alta. Y si también a lo clínico lo asocias también a los exámenes de laboratorio en la cual las plaquetas ya están normales, el hematocrito está normal, ya es un paciente que lo puedes dar de alta. Entonces, en cuanto a las conclusiones del dengue, el dengue es una enfermedad febril aguda ocasionada por ya cualquiera de los 4 serotipos nos puede desencadenar esta enfermedad, que no desencadena inmunidad cruzada, como les mencioné, te puedes infectar por los 4, y una persona puede infectarse esta enfermedad hasta 4 veces, pero como les mencioné, hasta ahora solamente hemos tenido por 3 serotipos que se ha podido infectar una persona. Se transmite a través de la picadura del mosquito de la especie Aedes aegypti, la hembra de la Aedes aegypti, que pica, ¿no? Luego de infectarse este mosquito con una persona enferma, pasa a otra persona sana. Se pueden diferenciar subtipos según los casos, en casos de dengue sin signos de alarma, casos de dengue con signos de alarma y casos de dengue grave, ¿no? Y también acá hacer hincapié a los casos de dengue con comorbilidades asociadas. En cuanto a lo que quería comentarles en cuanto a la vacuna, existe una vacuna llamada Dengvaxia, que la cual se aplica de manera subcutánea. Se aplica, por ejemplo, hoy me aplico, de acá me aplico la segunda dosis a los 6 meses y luego a los 12 meses. En realidad no cubre todos los serotipos, por eso tampoco no está en el plan de vacunación. Y esta vacuna, por lo general, se aplica en zonas endémicas de dengue. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, doctores?
A ver, tenemos una pregunta de la doctora Bernaola. ¿Qué serotipos cubre la vacuna para el 2 y el 3 que hacen la forma más grave? Y es la que tenemos más en Perú, el serotipo 2 y 3. ¿Alguna otra pregunta? Ya me pregunta la doctora Bernaola si es anual. Sí, en realidad se aplica anual porque la vacuna realmente cubre un año, pero son 3 dosis, ¿no? Al 0, a los 6 meses y a los 12 meses. ¿Alguna otra pregunta?